Bueno, llevamos 18 personas, 19 personas. Buenas tardes, soy el doctor Alex Guevara. En este momento les voy a dar una charla del tratamiento mínimo invasivo en lo que es litiasis, cálculos, por parte de Domingo, urología mínima invasiva y nefrología también. Estas son las sociedades a las cuales pertenezco, principalmente la ecuatoriana. Comenzando con una breve introducción, la endurología es un procedimiento que son mínimos invasivos, tanto por vía natural por medio de la uretra o percutánea por comunicación vesicocutáneo o renocutáneo. En cualquiera de estas dos situaciones se puede hacer el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento en patologías tanto de litiásicas o patologías tumorales. Y también se puede hacer evidencia contraste con imagen. Un poco lo que es la historia de la endurología, 1824, Civiale, la litotricia endoscópica a ciegas, inicia con esto. En 1853, de Sommereux inicia la era de la cistoscopía. En 1876, Nitz se aplica la luz al citoscopio. En 1929, von Lichtenberg hace la primera urografía intravenosa. De acá viene el rayo X de contraste. En 1935, Frederick Foley hace la famosa sonda, cual es nuestra amiga y aliada en todos los consultorios, la sonda que viene de búsqueda o catéter de Caer. Esto fue presentado en la AUA en 1935 y en el 1937 en la Journal of Urology. En 1942, McCarthy hace la primera resección transuretral de próstata con energía monopolar. En 1955, Godwin hace la primera nefrostomía percutánea, una derivación alta de comunicación renocutánea. En 1979, Pérez y Castro hace la invención del ureteroscopio rígido. En 1980, Wickman y Alkem hacen la primera nefrolitotripsia percutánea. Y en 1982, Chaucy comienza con la era de la litotripsia extracorpórea. Del 2000 para acá, también en procedimientos se pueden realizar tratamientos de litiasis con la laparoscopia. En lo que consiste lo que es la litiasis, los cálculos, estos se forman por saturación de orina, viene la nucleación de la misma y la cristalización. Esta forma puede ser espontánea, cualquier persona puede presentar en cualquier momento a otro un lito, o los pacientes que tienen enfermedades endocrinológicas, como el hiperparathiroidismo, que esto también se lo tendría que manejar con el endocrinólogo, pacientes que han sido sometidos a cirugías gástricas, y estos alteran lo que es el pH de la orina. Tenemos los tipos de cálculos, los más comunes son el oxalato de calcio, el ácido úrico y el fosfato de calcio. También tenemos los otros como los estrubitos. Cuando el paciente se nos viene al consultorio, viene con el cuadro clínico de dolor, el cólico. En ese momento lo más rápido tenemos en nuestras manos es un ecógrafo. En mi consultorio lo tengo tal cual, hacer ecografía, de limitar si hay una ectasia o no para determinar el cólico, la obstrucción renal. Exámenes de sangre totales, tanto tiempos de sanguíneos, hemograma completo, la función renal y examen de orina para comprobar que no haya alguna infección. En caso que lo haya, se lo trataría previo, y los elementales de orina. Por mi parte, siempre pido el Eurotac simple para saber lo que es delimitar dónde está localizado el cálculo, la dureza del mismo y darle el tratamiento debido. En la imagen que tenemos acá, del lado izquierdo tengo todo lo que es ecografía, y del lado derecho lo que es la Eurotac simple. En el lado izquierdo superior tengo lo que es un riñón. Este es el riñón izquierdo, acá tengo el vaso. Este es un cálculo. Vemos que tiene la sombra acústica, siempre eso hay que determinar bien con la ecografía. En este caso estaría en el cáliz inferior, no está obstruyendo, no se ve dilatación, pero en cambio la imagen del centro tengo un riñón dilatado, este es un riñón derecho, el cual tenemos acá. Esto es el cálculo que está haciendo la sombra acústica, y eso está haciendo de tipo válvula, y eso está obstruyendo la salida de la orina, y este paciente sí o sí va a tener un cólico exquisito. En la imagen inferior tengo lo que es la vejiga. Se ve una imagen ocupando la luz de la vejiga con una sombra acústica. Esto es bueno para mí porque cuando hago una ecografía de la vejiga, prefiero ver una sombra acústica y saber que eso va a ser un lito, a que no la tenga y pensar que es un cáncer. Cambia la metodología del tratamiento. Del lado derecho tengo lo que es la tomografía. Entonces tenemos acá el riñón izquierdo, un cálculo en la pelvis y un cálculo cerca del cáliz inferior.
Y lo que sí dicta lo que es la Urotac es que en la Urotac se ve explícitamente lo que es ureter, como tenemos acá, todo esto. Este ureter ya está dilatado, tenemos acá un cálculo, y esto que es la ecografía, si no tienes un buen ecógrafo no lo vas a poder observar. Y lo que más me importa bastante, que más adelante voy a hablar sobre la consistencia del cálculo, para dar el tipo de energía también. En esta imagen vemos el riñón. La formación del riñón comienza desde las placas de Randall hasta los cálices, luego la pelvis y ureter. En la imagen de acá tenemos toda la vía urinaria, vemos cómo está el cálculo en la parte superior, parte media, parte inferior. También en la parte de la vejiga o en la parte de la uretra se puede encontrar uno con un cálculo. Del lado derecho tenemos los tipos de tratamientos mínimos invasivos como la percutánea, la litotripsia extracorpórea y la ureteroscopía. Y pues también la parocópica, como había mencionado hace un momento. Para cuando hay un paciente que tiene mucho cólico, preferiblemente hacer un cateterismo doble J antes de tratar el cálculo, ya que sabiendo que está impactada el cálculo, hace ectasia y la mucosa que está cerca del cálculo puede estar muy estropeada. Entonces prefiero yo colocar un catéter doble J, como vemos acá. Entonces, tenemos el riñón, todo lo que es el catéter, acá tenemos el cálculo, y lo que hace el catéter es derivar la orina, hacer que no se obstruya la vía urinaria alta y pueda el paciente disminuir lo que es el cólico. Esto se hace en quirófano con todos los equipos como los endurológicos, que luego voy a hablar, y el imagenológico. El equipamiento, como había mencionado, esta es la torre, el monitor, la fuente de luz, la fuente de video, este es un litotritor neumático sin tanque. Estos son las ópticas, tanto el nefroscopio, el ureteroscopio semirrígidos, el ureteroscopio flexible, la guía que siempre tenemos que tener, las fibras de láser y las canastillas. En los otros equipamientos también, principalmente los catéter doble J, el catéter de nefrostomía, las canastillas, otro tipo de canastillas, y las vainas de amplas con sus dilatadores para lo que es percutánea. En este video podemos ver, esto es una ureter, un tratamiento en uretero con un cálculo, que esto acá en lo negro es una guía, siempre se pone primero, esta es la vaina de protección del ureteroscopio flexible, esta es la canastilla entra, uno hace el láser y hace que los microlitos no migren hacia la parte de acá, que es la parte cefálica, parte renal, y todos los litos podemos extraerlo en un solo momento. Los tipos de energía. Esto es una parte que sí voy a dar un poco más explicación. Tenemos el titrator manual de Hendrickson, que esto es para todo lo que estoy hablando acá, voy a decir de lo que hago en mi práctica. Yo lo tengo así como protocolo: litos que no pasen de 1 centímetro, Hounsfield que no pase de 700 unidades Hounsfield, que eso lo vemos en la tomografía, por eso me importa bastante la unidad de Hounsfield, para ver qué energía y qué tiempo voy a estar y qué voy a hacer. Electroditor neumático, tanto con tanque o el emisor propio del equipo, o pipetas, que más tarde voy a hablar sobre el Stonebreaker, litos que también no pasen de los 1000 Hounsfield, puede ser de cualquier tamaño. Lo que más me preocupa es que no sea tan duro. ¿Por qué? Porque si no, estaría haciendo una injuria a la mucosa de la vía urinaria y podría causar a un futuro una estenosis. Entonces prefiero utilizar otro tipo de energía como el láser. El litotritor ultrasónico, esto es un litotritor que utiliza, perfora el cálculo y extrae las micropartículas del lito. Esto se lo puede utilizar en cálculos que no pasen sobre el centímetro y que no pasen de 1000 Hounsfield. ¿Por qué? Porque la vía útil en sí, todo esto, como yo lo he puesto, es, a mi criterio, es para salvaguardar el tiempo quirúrgico, procedimiento y la implementación, que no se rompa o se dañe. El láser de Holmium de 30 watts, que es el que utilizo, este puede ser con cualquier tipo de lito de tamaño y cualquier Hounsfield, y en cualquier tipo de procedimiento. Y el extracorpóreo, sí, litos no máximo de 1 centímetro y que no sobrepasen los 900 Hounsfield, y que este se encuentra dentro del riñón, en los cálices o en pelvis. Entonces, comenzando con la parte de la mini invasiva, tenemos la citolitotripsia,
En este caso podemos utilizar los aparatajes flexibles, semirrígidos o el de Hendrickson. En este caso, utilizaría la energía mecánica manual de Hendrickson, que ya se los voy a mostrar, la energía neumática, como les mencioné, o la energía láser o el ultrasonido. Este es el interpretor de Hendrickson, es tipo una pistola que va con el citoscopio, con la óptica del citoscopio, dentro de la misma, tiene su fuente de luz y también podemos conectar con la videocámara para hacer la tripsia de las piezas litiásicas que se encuentran en la vejiga. Luego tenemos la ureterolitotripsia. La ureterolitotripsia también es un procedimiento mínimo invasivo. Este se utiliza tanto semirrígido, el ureteroscopio o el flexible. En este caso se utilizaría energía neumática o energía láser o el ultrasonido también. En este caso tengo un paciente que tiene este lito en el ureter medio. Este es un corte coronal, este es un corte sagital y este es un corte coronal, axial. En estos casos, cuando es una ureterolitotripsia, mayormente utilizo el ureteroscopio semirrígido. Y como ya mencioné todo el tipo de energía, igual esta charla va a estar grabada. El detector neumático es el que utilizo mayormente en lo que es el cálculo en ureter, en caso de que este no pase más de 700 Hanfield o 1000. Y este es el emisor, este es el pedal que activa las pulsaciones, esta es la pistola, estas son las varillas. Las varillas vienen las largas para utilizar en el ureteroscopio, o las un poco más de 500 micras de hacer nefroscopio o citoscopia. Este es el equipo que uno tiene que tener todo esto antes de entrar a una mínima invasiva, tener toda una mesa lista para la instrumentación. Acá tenemos lo que es el monitor, la torre en urología, el arco en C y las pantallas de ver los rayos. En este caso también tengo acá estaba el ureteroscopio semirrígido y también tengo el ureteroscopio flexible. Siempre para este tipo de tratamientos es bueno tener todos los tipos de ureteroscopio. Esta es la imagen del tratamiento, ese es el ureter izquierdo, se trata del cálculo. La situación para hacer con la litotripsia neumática, para hacer pulverizar, es alejarte, no acercarte tanto al cálculo y activarlo, ¿sí? Para que sea tipo dusting, tipo polvo. Pero si quieres romperlo, tienes que acercarte bastante al cálculo para que éste active y rompa, y eso ya depende de cada quien, y poder sacar los litos. En el caso de hombres es mejor y está indicado en extraer el lito del ureter hacia la luz de la vejiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sacamos extracorporal, tenemos una uretra que la podemos traumatizar, una uretra de 15 centímetros, pero en cambio en la parte de la mujer podemos hacerle directamente sacar del ureter hacia extracorpóreo. Y por sí, en cada procedimiento que hago, yo siempre dejo catéter doble J, postoperatorio. Entonces ahí se va extrayendo y bueno, ese es el tratamiento con el ureteroscopio. Ahora tenemos el otro tipo de tratamiento, que es el RIRS, Retrograde Intrarenal Surgery, cirugía intrarenal retrógrada. Son cálculos que se encuentran dentro del riñón, tanto en la pelvis como en los cálices, ¿sí? En este caso, siempre comenzó esto con el flexible y trabajando de parte de los cálices en cálculos que están situados el flexible, se puede llegar a todos estos cálices. Sin embargo, si hay un cálculo en la pelvis y el ureter está complaciente, pues bueno, se puede avanzar con el ureteroscopio hasta la pelvis y tratar el cálculo, como les voy a mostrar más adelante. El láser que utilizo es el láser Holmium de 30 watts de Quanta System. Como la mayoría de láser tiene en su pantalla para programar tanto la fibra como los joules y la frecuencia, o ya viene programado directamente con romper la piedra o hacerlo polvo, hardstone o dusting. Tiene también ablación y coagulación para otros tipos de procedimientos neurológicos. Esto también tiene que tener muy en cuenta los tipos de láser, tener entre sí, los láser van desde 200 micras a 500. 200 micras para utilizar, y específicamente solamente en un ureteroscopio flexible, hasta 300 micras, que es lo que puede uno ingresar por el medio del canal de trabajo del ureteroscopio. Y tener la fibra de 500 para trabajar o tanto renal, por percutánea, o si
cistoscopía para romper en la vejiga. Tenemos los cortadores, la tijera, la sacapunta. Esto es un utensilio que nos ayuda a dar una perfusión mayor de la solución al momento de hacer la endurología. Un paciente de que tiene un cálculo del lado pelvis derecha, lo realicé con el ureteroscopio semirrígido y con la fibra de 500. Entonces, el paciente, en este caso, van a darse cuenta que no estoy utilizando ninguna energía de fluoroscopía, porque este paciente, como había mencionado, yo mayormente pongo los catéteres previo al tratamiento endoscópico. Lo que hace el catéter, a mí, bueno, se ha descartado, se ha dicho también de todos los urólogos, que es una complacencia del ureter, entonces puedo pasar con el ureteroscopio semirrígido, o en su caso futuro, o si lo estoy haciendo con el RIR, el ureteroscopio flexible, utilizar la vaina de Accession. Entonces se le da el tratamiento, lo que es hacer la pulverización del cálculo hasta tener microcálculos. En ese momento se comienza a hacer el siguiente procedimiento para hacer lo que es el efecto popcorn, que en sí es hacer que todos los cálculos se golpeen entre sí y también la energía que emite, para que se vuelvan más pequeños los fragmentos y se los pueda extraer. Y a manera de estudio, el resto, todos los pacientes que yo trato, siempre dejo catéter, doble J, siempre, por más o menos un mes. Y eso me tiene a mí tranquilo y al paciente igual, porque cualquier microlitos se vuelven a juntar en alguna estenosis natural del ureter, tanto en la piel ureteral o en el entrecruzamiento de vasos o en el mismo vesículo ureteral, pues eso sería una urgencia si es que no dejase el catéter, que eso también está en una situación de dicha y desdicha con urólogos. ¿Cómo pongo el catéter doble J sin intensificador? Pues bueno, me voy hasta el cáliz superior y me voy regresando dejando la guía hasta salir del cuerpo y vuelvo a entrar, pero con el citoscopio, hacer la colocación con el citoscopio, el catéter uretera, el catéter doble J. Este catéter, vuelvo a repetir, lo dejo más o menos un mes. Voy saliendo. Catéter doble J. El procedimiento, el paciente entra a 8 de la mañana, el procedimiento más o menos hora y media, este es el ataque de control, sin evidencia de ditos. El paciente se le hace anestesia raquídea y este recupera la motilidad y se va a casa. Al día siguiente se puede ir hasta la playa. Así es mi procedimiento. Y en 15 días hago consulta para ver cómo está el paciente, cómo tolera el catéter, y en un mes, ya después de desde el día del procedimiento, le retiro el catéter. Entonces, ahí también le doy el seguimiento con nefrología, para lo del seguimiento del cálculo, para no formar o que forme muy poco. Entonces, tenemos el otro tipo de procedimiento, que es la nefrolitrotripsia percutánea. Este también podemos utilizar lo que son elementos flexibles o semirrígidos, y lo que son energías, tanto la neumática, láser y la energía ultrasónica. En el RIRS siempre se indica menos de 2 centímetros, ¿sí? Sin embargo, sabiendo con lo que dije al inicio sobre el tipo de consistencia de la piedra de los Hounsfield, hay piedras que son de 3 centímetros y puede tener Hounsfield de 900. Se podría estar pensando también poder hacer el tratamiento RIRS con energía láser, que ya están en algunos centros haciendo lo mismo. Sin embargo, en la nefrolitrotripsia percutánea, pues, se te puede tratar cualquier tipo de tamaño de cálculo y cualquier tipo de Hounsfield. Ya directamente es una comunicación renocutánea. En este caso utilizo lo que es el aparato del litroeditor neumático de su propio emisor de neumo, Ruser. Para la percutánea tenemos el set de dilatación para acceso, las canastillas, el catéter doble J, el catéter de nefrostomía, los dilatadores de amplas, las vainas de amplas, que es lo que queda la comunicación del riñón hacia el exterior para poder entrar con el nefroscopio. Y esto que estoy comenzando a usar, que es utilizar en pacientes delgados, ojo, es un trocar de 1005 milímetros laparoscópico en pacientes delgados, que va bien
teniendo la dilatación, comienzo a hacer la punción, paso la guía, saco la aguja y comienzo a dilatarlo del 10 y paso directamente al 16, como vemos en la foto, y luego dejo el trocar haciendo la comunicación renocutánea y comienzo a trabajar. De acá viene también las situaciones de que se ha estado conversando mucho en todas las charlas, el posicionamiento del paciente, tanto prono como supino. Mayormente yo en prono, como ven aquí en las dos imágenes, y siempre hago el ingreso de la aguja mediante la ecografía. ¿Cómo hago esto? Primero, el paciente siempre tiene que tener un catéter ureteral previo, instilo solución con el medio contraste, dilato bastante la vía urinaria, localizo el cáliz que voy a trabajar, por donde voy a entrar, y hago la punción. Instilamos, lo que siempre se hace, lo que se aprendió desde el inicio, es hacer la punción mediante fluoroscopía. Sin embargo, menos riesgos, y se me ha hecho muy cómodo utilizar la guía ecográfica al momento de que ya tengo dilatada la vía excretora. Entonces hago la punción y comienzo a hacer dilatación como les había mencionado. Ahora, el paciente siempre lo tengo en prono, y en este momento en el prono, uno puede estar en cualquier lado del paciente, tanto del lado del arco en C o en contra del arco en C, ¿sí? Como en la segunda, acá en el video, que estoy enfrente. Lo que sí, monitores dirigidos hacia la visión en que menos uno tenga que moverse, ¿sí? La torre de endurología está aquí en este momento, aunque no se ve en la foto y en acá tampoco, para poder hacer el tratamiento con el litotritol, el nefroscopio. Y en este caso los pronos tienen menos movilidad del riñón, lo que pasa en el supino, ¿sí? En este caso es un paciente que tenía problemas respiratorios, entonces lo tuve que hacer en supino. Acá sí o sí el paciente que tiene que tener el arco en C frente a uno, en contra de uno, ¿sí? Vuelvo a repetir, siempre todas las funciones las hago mediante la ecografía y luego comienzo a hacer toda la dilatación ya en la comunicación con el mismo, y luego se pasa a hacer el tratamiento de la litotripsia neumática. O en casos de láser o ultrasónico. Eso ya depende de cada uno. En mi caso tengo las tres tipos de energía, y ya sería en el lugar donde yo tenga que hacer el procedimiento, ¿sí? El láser lo tengo en el centro de urología. Sin embargo, si toca hacer el procedimiento en otro lado, pues llevo la energía neumática, ¿sí? Entonces, se hace el procedimiento y se extraen esos litos, vuelvo a repetir, para el paciente y para estudio. Esta es la energía del Stonebreaker, que trabaja con pipetas de pistola. Acá esta es la pipeta, este es el aparato y este es el gatillo. Uno gatilla y hace percusión directamente a la piedra. Lo que sí en este tipo de instrumento es que uno gatilla una vez. Solo es un disparo. No podemos tener presionada y estar dando percusión. No, es uno a uno. Entonces, el inicio de la situación es lo mismo: romper la piedra y extraerla, ¿sí? Entonces, se sigue haciendo la extracción, se sigue rompiendo la piedra y hasta que tengamos stone free. Esta es la guía que siempre uno tiene que poner tanto por vía natural o por vía de percutánea. Entonces, por último, tenemos el litotritor de ultrasónico. El ultrasónico lo que hace es perforar lo que es el cálculo. En este caso, vuelvo a repetir, la dureza del cálculo es indispensable, y el tamaño. ¿Por qué? Porque a todos estos equipos hay que darle calidad de vida, tampoco someterlos a duras pruebas. Eso ya depende de cada quien tenga un buen bolsillo y poder desembolsar lo que tenga que hacer para una reposición del instrumento. Entonces, por eso puse la primera slide de tipos de energía con tipos de piedra, en mi caso, para tener una más larga vida de la implementación, ya que igual en la actualidad tenemos lo que son láser, en algunas mayor parte, y bueno, las fibras son reutilizables, ¿sí?
Pero en este caso, en estos tipos de energías, son pocos los que utilizan este tipo de energía, pero tienen bastante coste. Entonces, ya para terminar, lo que es la energía litotriz extracorpórea. Este es el área litotriz extracorpórea del centro de urología. Acá tenemos el arco, acá tenemos el emisor de energía. Esta es la sala que está bajo plomado. Este es el monitor para hacer rayos X y localizar la piedra, y el tablero para preparar la sesión. Si el paciente de este lado, siempre tiene que estar el riñón que vamos a tratar, el lito que vamos a tratar. Si el paciente tiene el cálculo del lado derecho, la cabeza debe estar de este lado, y si tiene el paciente el cálculo del lado izquierdo, la cabeza tiene que estar para acá. Entonces, siempre tenemos que tener una rayos X para saber el lugar donde está exacto la piedra, y hacer el chequeo con fluoroscopía y hacer el tratamiento. El tratamiento, vuelvo a repetir, si la piedra tiene menor de 900 Anfield y no pasa de 1 centímetro, y esté dentro de cálices o pelvis, yo le permito dar paso hacia la litotricia extracorpórea. El paciente no tiene que ser sedado ni nada. En los otros tipos de tratamientos sí debería estar anestesiado por raquidia o sedación, o en su mayoría en otros lados es con anestesia general. Esto es un video de cómo el litotritor extracorpóreo hace la función. Se localiza por medio de la fluoroscopía, donde está el cálculo dentro del riñón, y estas son las ondas de emisor que produce los choques sobre la piedra y hacen que la piedra se pulverice. Hay centros que previamente a la litotricia extracorpórea se coloca un catéter WJ para la complacencia del ureter, y que todas las partículas del cálculo se expulsen mayormente fáciles. En otros centros no se les coloca el catéter WJ. Eso es una situación que ya depende de cada especialista para hacer el tratamiento. Y así, lo último que se está haciendo también en centros es la laparoscopia para tratamiento de cálculos. Yo en mis manos también hago laparoscopía, pero solamente he hecho una sola vez la extracción de un lito ureteral, ya que no contábamos con el equipo en ese momento de ureteroscopios. Y bueno, eso es un poquito de lo que también es de conversar. Uno tiene que hacer con lo que tiene, ¿sí? Y lo que siempre digo, y para mí es lo principal y primordial, es el beneficio del paciente. El paciente es el que sale con los resultados. Bueno, esta es una cirugía abierta que es en algo mínimo acceso también, pero todo urólogo que haga mínimo invasivo siempre tiene que saber la cirugía abierta. La pongo en este conversatorio porque igual todo especialista no solamente tiene que saber en urología, tiene que también saber cirugía abierta, ¿sí? Para tratar todo tipo de litiasis. Esta foto es importante. Mi ex profesor es tanto el doctor Espinosa en Guayaquil y el doctor Pablo Contreras en Argentina, de quien mucho aprendí y sigo aprendiendo, y estoy emulando todo lo que estoy viendo de los otros colegas. Entonces, les invito también a participar en mi página Facebook y en YouTube. Esta charla igual estará grabada para que se pueda volver a repasar. Y bueno, esperando que haya sido un poco más explícita la situación de ver los tratamientos del cálculo con la mínima invasiva, con los tipos de energía a cada paciente. Y lo que siempre digo y aprecio mucho es que el resultado es para el paciente, ¿sí? El paciente es el que te va a decir mañana y te va a decir a otros más, vaya con él, le trató, le hizo lo que tenía que hacer. Si tú tienes este tipo de instrumentación, como en mi caso, pues tienes un menú gigante para hacer. Pero si no tienes esto, hay dos opciones: o la haces con lo que tienes, o en caso, hacer mucho compañerismo con otro urólogo que tenga la instrumentación, pues para hacer el tratamiento del paciente, sabiendo que entre menos invasivo va a ser mejor recuperación para el paciente, y pues hacerlo es algo bueno, todo para el bien del paciente. Entonces, muchas gracias. Disculpen por algunos inconvenientes con el sistema y por la situación de que recién nos conectamos. Esto ha sido la charla.
estos son mis canales YouTube y Facebook, y les agradezco por haber estado en este momento escuchando la charla de tratamiento mínimo invasivo en litiasis. Pues eso es todo por ahora y nos volveremos a ver próximamente. Muchas gracias.